estar necesitados. Y en el día de hoy quiero compartir una historia de un grupo de personas en donde hay de todo. Hay pobres, hay ricos, hay gente enferma, hay gente que está pasando necesidad, pero todos tienen algo en común. No importa la condición social, no importa cómo ellos estaban antes de esta condición, pero todos son marginados de la sociedad. Un grupo de personas, como veníamos diciendo, muy especial, que se acercaron con una problemática a Jesús. Ellos estaban marginados de la sociedad, despreciados por la sociedad de aquella época, y muchos de los que estamos en este lugar nos encontramos de la misma manera. Vamos a leer una historia que se encuentra en el libro de Lucas, de 10 personas que se acercan a Jesús para resolver una problemática que ellos tenían. Dice así la historia: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Tomando la palabra Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo, levántate y prosigue tu camino, tu fe te ha sanado. Esta es una historia que perfectamente podríamos ser uno de nosotros. Uno de todos nosotros podría ser alguno de esos 10 leprosos. Y lo primero que quiero rescatar de esta historia es que se acercaron con timidez, con vergüenza, porque no dice la historia que tocaron a Jesús o le hablaron muy de cerca, sino dice que de lejos alzaron su voz y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque en la sociedad el leproso tenía prohibido acercarse a otra persona porque le podía contagiar la lepra. Y muchos de los que estamos en este lugar tenemos vergüenza de acercarnos al Señor. Tenemos esa timidez. Pero también es cierto que tenemos una problemática. Y digo tenemos porque yo también me meto en esa bolsa. Porque muchos de nosotros tenemos lepra y la escondemos bajo la alfombra. O la escondemos bajo algún tipo de maquillaje. Vamos a terapia. Tratamos de hacer catarsis. O hablamos con un amigo que siempre nos dice que sí. A todo lo que le decimos nos dice que sí. Y cualquiera persona de la que está en este lugar podría ser uno de estos 10 leprosos. Por eso dije al principio de esta prédica, cuando empezamos a compartir, que era un grupo de personas donde había de todo. Había gente rica, gente pobre, gente que tenía dones, talentos, gente que de repente no tenía ninguno, pero todos tenían algo en común. Tenían esa lepra que los marginaba de la sociedad. Y todos tenemos en algún momento de nuestra vida o tuvimos esa enfermedad, esa lepra que hoy en día es el pecado que nos aparta no solamente de Dios, sino que nos excluye de la sociedad. Y este grupo de personas se acercó con timidez a Dios, pero se acercó con una problemática. Ellos necesitaban retomar sus vidas que antes tenían, de que esa enfermedad los dejara marginados. Ellos tenían una problemática y se acercaron a Jesús con la esperanza, con la fe suficiente de que ese hombre podía hacer algo con esa enfermedad
para ellos poder retomar la vida que tenían. No se olviden, no saquen de su mente la escena de que en ese grupo de personas había de todo. Muchas personas estaban manejando un Mercedes-Benz en aquella época, algún caballo árabe de pura sangre, y se contagiaron de esta enfermedad y automáticamente quedaron exiliados de la sociedad. No los salvó la plata, no los salvó el dinero, no los salvó el estatus, el confort, ni ninguna otra cosa. Esa enfermedad los condicionó y los marginó de la sociedad. Y muchos de los que están en este lugar, alguna vez se acercaron con timidez, pero se acercaron al fin a Jesús con la esperanza de que los salvara de aquella enfermedad que los marginaba. Y muchos de los que están en este lugar vienen y se acercan tímidamente todos los domingos a escuchar algo de la palabra de Dios, a buscar una viandita, vienen esperanzados que una palabra les pueda cambiar la vida. Y esa palabra, déjenme decirle, es Cristo. En la Biblia la palabra misma es Cristo. Y el único que puede cambiar la condición de estos leprosos es Jesús mismo. Y Jesús hace algo muy, pero muy particular, que no hacía el resto de la sociedad. Él en ningún momento los rechazó. Sin embargo, atendió la problemática que esos leprosos tenían y los mandó a que se presentaran a los sacerdotes. En aquella época, el que te daba el alta médico era el sacerdote, que con unos rituales que se hacían en aquella época, te daba el alta y te decía: bueno, jefe, usted se curó de la lepra, es apto para reintegrarse en la sociedad. Y Jesucristo sabía esto, y Él los mandó a quien les iba a dar el alta médica. Pero algo pasó en el medio, porque estos leprosos no recibieron el milagro inmediatamente, sino que el Señor los condicionó. ¿A qué? A que fueran obedientes. El Señor le dijo: vayan y preséntense al sacerdote o a los sacerdotes. En ningún momento Jesús los sanó inmediatamente de aquella lepra, sino que los condicionó y le dijo: ¿ustedes quieren ser sanos? Bueno, tienen que hacer algo antes. Tienen que ir y presentarse al sacerdote. Y aquellos leprosos podían haber ido camino a los sacerdotes pensando en que Jesucristo les echó fli, que Jesucristo fue uno más de aquellos del montón de la sociedad que con una palabra asertiva los despidió. Pero otra parte de su mente pensaba en que Jesús ya había sanado a muchas personas, no solamente de lepra, sino de otras enfermedades, de ceguera. Había un muchacho que estaba mudo, endemoniado, estaba poseído por este espíritu, y sin embargo el Señor los había atendido. Y ellos en su mente dicen: si el Señor Jesús atendió a todas estas personas, ¿por qué nosotros no también podemos ser atendidos por Jesús? Se acercaron tímidamente con una problemática, pero Jesús nunca los rechazó. De hecho, los mandó a que ellos tuvieran el alta médica. Ellos caminaron hacia los sacerdotes y en el camino fueron limpiados de esa lepra. Y uno de los 10 se dio cuenta de que había sido sanado de la lepra. Y eso es lo último que vamos a ver. Primero vimos cómo se acercaron ellos a Jesús. Vimos que tenían una problemática. Jesús nunca los rechazó, pero Jesús también los condicionó a que ellos fuesen a los sacerdotes, les dio una orden y ellos no la desobedecieron, atendieron a esa orden.
Y antes de pasar al último punto, quiero detenerme también, porque Jesucristo no te pide plata, no te pide nada a cambio, sino solamente que le obedezcas. Jesús podía haber hecho una receta médica y decir, bueno, jefe, tiene que ir, tiene que ponerse esta crema, tiene que hacer este tratamiento y tiene que pagar la consulta al doctor. Sin embargo, Jesús nunca les exigió nada externo, sino algo interno, la obediencia a su palabra. Y muchos de los que vienen a este lugar piensan que solamente viniendo o pagando o haciendo algún intercambio, alguna obra externa, pueden recibir algo interno. Y no funciona así en el Evangelio. El único que demanda el Señor de cada uno de nosotros es el corazón. Es la obediencia a su palabra. Y cuesta, claro que cuesta. Porque aquellos leprosos capaz que no estaban a la vuelta de la esquina del templo. Capaz que estaban lejos del templo. Y ellos en su mente podían decir, no, con este calor que hace, tengo que atravesar medio desierto para ir a presentarme a un sacerdote que todavía no sé si voy a ser sano. Y ellos por una palabra de fe decidieron emprender el viaje, ir y presentarse a los sacerdotes. Y fue un camino de obediencia y de fe hacia el templo. No solamente de obediencia. Y eso es lo que busca el Señor Jesucristo de cada uno de nosotros. Que lo obedezcamos, pero con una mirada de fe, como cantaba el hermano. Una mirada de fe la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe fue la que salvó a estos 10 leprosos. Y no es nada externo. En ningún momento del pasaje leímos que estos 10 leprosos le tuvo que dar una ofrenda, un diezmo o lo que sea a Jesús. Nada externo que puede cambiar un corazón o una situación. Como veíamos al principio, muchos de nosotros tienen alguna lepra escondida bajo la alfombra. Problemas emocionales, problemas psicológicos. Y lo queremos tapar con un maquillaje moderno. Queremos ir al psicólogo, queremos ir a alguna terapia o queremos rodearnos de aquellos amigos que nos dicen que todo está bien y que vamos a ser victoriosos y que los problemas se van a resolver. Nos pegan una palmadita en la espalda y nos despiden de una manera muy asertiva. Y sin embargo no funciona así. Jesucristo lo único que demanda de nosotros es obediencia y fe. Nada más. Estos leprosos acceden a esa petición que el Señor les hace, obedecen con fe, pero encontramos en el último paso lo más importante, que es la gratitud. Solamente el 10% de esos leprosos vino de vuelta a Jesús. Y lo más irónico de la historia es que era un extranjero. Así que por deducción vemos que los demás eran gente judía que conocían de la Biblia. Traducido al lenguaje de hoy, 9 eran leprosos que estaban dentro de la iglesia, que por algún pecado quedaron del lado de afuera. En su mente esa culpa neurótica los azotaba y los dejaron del lado de afuera de la iglesia. Conocían la palabra, conocían de Jesús, más que el extranjero que no conocía. Pero el 10% de ese grupo solamente vino a darle gracias. La gratitud es algo muy importante en la vida cotidiana, no solamente dentro de la iglesia, sino las personas que se acercan a nosotros para hacernos algún favor. No nos olvidemos de aquellas personas que nos extendieron la mano cuando realmente lo necesitábamos. Uno tiene que ser agradecido. Y hay hermanos, yo no vengo todos los domingos, pero hay hermanos que vienen todos los domingos y les extiende una mano. Y muchas veces somos ingratos, como he escuchado comentarios de que no les gusta la comida,
o que dicen siempre lo mismo. Pero yo no he visto a nadie más acercarse a este lugar con una viandita, con un platito de comida. Vienen los mismos hermanos todos los domingos. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. La gratitud, cuando con nuestra problemática nos acercamos al Señor, nos limpia, nos sana, tenemos que ser agradecidos. Y quiero destacar 4 o 5 cositas de este samaritano, de este extranjero que vuelve. Porque muchos de ustedes pueden decirme ahora, pero este extranjero desobedeció, no se presentó con el sacerdote. Déjenme decirle que él le puso pausa a la obediencia. ¿Y por qué digo pausa? Porque este extranjero dijo, a Jesús capaz que no lo veo nunca más. El sacerdote va a estar ahí en el templo sin moverse. Pero el hombre que me curó, el hombre que me sacó de donde estaba, que me va a devolver la vida que yo antes tenía, capaz que no lo veo nunca más. Y decidió ponerle pausa a la obediencia, porque el texto no dice que él no se presentó. Más adelante, él tenía todo el tiempo del mundo de ir caminando de donde estaba Jesús hacia el templo y presentarse y obtener su alta médica. Pero dijo, el doctor que a mí me sanó, capaz que no lo veo más. Y se pegó la vuelta y fue y se presentó delante de Jesús y se postró y adoró. Y vemos ese segundo tópico o esa segunda característica de este samaritano, que mientras él fue sanado, fue limpio, paró y decidió adorar a quien lo había salvado, a quien lo había limpiado de aquella enfermedad que lo dejaba excluido de la sociedad. Lo tercero, que él no puso la balanza y no decidió primero recuperar su vida anterior. Él puso la balanza, dijo, bueno, si yo me presento al sacerdote, al templo, recibo el alta médica y recupero mi vida enseguida. Él no decidió eso primero, decidió ponerle también pausa a su alta médica y darle gracias al Señor. Y muchos de nosotros queremos con ansiedad recuperar lo que habíamos perdido. Porque todos de los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida, perdimos algo. Por nuestra condición. Y el Señor nos limpia, nos restaura, nos da una nueva vida y después queremos hacer la vista gorda y olvidarnos de Él. Y Él dijo, no, yo primero voy a quedar bien con el quien me salvó y con el que me limpió. Después recupero mi vida, tengo tiempo de sobra. Y lo último es que, como veníamos diciendo hace unos instantes, es que él era un extranjero. Él no iba a la iglesia, él no tenía la ley, a él nadie le predicaba. Y fue el único que fue con gratitud y se devolvió. Por eso el Señor Jesús dice, no fueron 10, ¿y los otros 9 dónde están? Los otros que van a la iglesia, que dicen que conocen mucho de mí, ¿dónde están? ¿Dónde están esos judíos que fueron limpiados también? No los veo acá. Y no solamente por cómo se da el relato, Jesús no le hablaba al ex leproso, sino le hablaba a la multitud que estaba ahí, que la mayoría de seguro entre Galilea y Samaria eran judíos. Y el Señor los confronta y le dice, muchachos, miren que la gratitud trasciende las fronteras. No importa si sos judío, si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, si sos samaritano o extranjero. Trasciende fronteras el tema de la gratitud. Y ustedes y cada uno de nosotros, me incluyo, porque como decíamos al principio, alguna lepra tenemos debajo de la alfombra escondida. Por eso todos los cristianos debemos arreglar las cuentas con Dios todos los días, porque una célula de lepra puede dejarnos leprosos todo el cuerpo y hay que extirparla cuanto antes.
Y muchos de ustedes reciben esta palabra de Dios acá todos los domingos y una viandita de alimento. Conocen, ya son conocedores. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, límpiense de toda la maldad. No sean de doble ánimo. No vengan un domingo buscando de Dios y al otro domingo solamente una viandita. Tenemos que venir todos los domingos buscando de Dios porque es el único que puede quitarnos la lepra que nos separa de nuestra vida. Como la teníamos antes o una vida mejor. Eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Vamos a orar por esta palabra y por los alimentos. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este espacio. Bendecimos los alimentos, Señor, y ponemos en tus manos cada uno de los que escucharon esta palabra para que tú los ayudes a no ser de doble ánimo, para que tú los ayudes a ser ese samaritano agradecido que no solamente está contento porque se le fue la lepra, sino que está contento por quien lo salvó y quien lo recibió cuando todos los demás lo rechazaban. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad y bendecimos a cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús, amén.